Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Espero la hayan pasado bien en el receso. Para mí fue una alegría volver al Museo Nacional de Bellas Artes. Tanto hablar del referente, tenerlo acá a media cuadra. Hice la visita con Mabel y le sumo nuevos sentidos a obras conocidas como Sin Pan y Sin Trabajo. No sé quiénes hicieron esa recorrida. Bueno, arranca la segunda parte de esta jornada. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar con la próxima conferencia, pero antes les quiero comentar que al finalizar esta charla, quienes estén con los aparatos de traducción simultánea tienen que devolverlos al finalizar esta charla. Después se abre en dos el público, algunos que nos quedamos acá y otros los que se inscribieron al workshop que van hacia el final del pasillo en ese aula transparente que está frente a la tienda. Bueno, vamos con la próxima conferencia, la cuarta de esta tarde, que es Escola do Olhar, que es Escuela del Mirar o del Ver, del Museo de Arte de Río, El Mar, un museo que tengo la suerte de visitar cada 2 años, pero estuve ahora hace 2 meses con una muestra de funky y de hip hop, que es una idea genial de cómo ampliar públicos y cómo las clases populares están representadas tanto adentro como fuera del museo. Un ejemplo maravilloso. Vamos a escuchar a Sandra, que es la directora ejecutiva del Museo de Arte de Río en Río de Janeiro. Es especialista en gestión de proyectos y programas sociales. Actualmente es coordinadora de proyectos especiales de la Organización de Estados Iberoamericanos. Fue consultora de la UNESCO y tiene experiencia en programas gubernamentales de cooperación e integración regional, políticas públicas de educación y cultura, además de proyectos de participación y protagonismo juvenil. Y también vamos a escuchar a Patricia Maris, que es directora de educación de la Escola do Olhar. Es educadora e investigadora en educación con interfaz en arte y cultura. Es licenciada en Ciencias Sociales, magíster en Educación por el Programa de Lenguas, Culturas y Procesos Formativos y miembro del Grupo de Investigación Mediación Cultural, Contaminaciones y Provocaciones Estéticas. Trabajó en diversos espacios educativos como escuelas, museos y ONGs. El título de la conferencia es Escola do Olhar, tu Museo de Río de Janeiro. Todo suyo. Hola, Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar en portugués. Me dijeron que hay traducción simultánea para quien necesite. Hablo un poquito de español, entonces buenas tardes a todos y a todas, pero voy a hacer esa charla en mi idioma nacional, entonces quien tiene alguna dificultad puede utilizar la traducción. Bueno, es un placer estar aquí. Muchas gracias por esta invitación de la Asociación de Museos de Bellas Artes, por esta invitación para estar aquí hoy. Quería agradecer a todo el equipo, también al equipo del Museo de Bellas Artes que me recibió recién en una reunión y una visita muy importante. Es un momento muy importante también para el Museo de Arte de Río de Janeiro, que es uno de los museos más importantes de la ciudad de Río de Janeiro. Y la ciudad de Río de Janeiro es una de las ciudades más importantes de mi país, que tiene como característica principal haber sido capital y también por su contexto histórico, su geografía y por sus paisajes tan maravillosos que están presentes en muchas películas, series y también el imaginario de las personas sobre lo que es Brasil. Entonces, el Museo de Arte de Río es un museo que reflexiona mucho sobre la ciudad y la cultura del país y de la ciudad de Río de Janeiro en particular. Entonces, tengo la fortuna de estar hace 4 años como directora ejecutiva de este museo. Es un museo nuevo que tiene 12 años de edad, casi 12. Es un museo nuevo, pero que tiene una colección muy expresiva con obras de Cavalcante, Tarsila de Amaraes y 33.000 ítems entre documentos, obras y archivo museológico, que es muy importante para la ciudad.
con muchas obras contemporáneas, pero también con muchas obras históricas. Es un museo creado por un equipo de aproximadamente 50 personas y todos los días, son el alma del museo, así como los equipos de los museos, distintos museos en el mundo, hacen que los museos sean lo que son. Si no son las personas, son nada más predios o edificios imponentes y lindos, pero sin las personas no tienen vida. Entonces el Museo de Arte de Río es también ese lugar donde hace 4 años la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, a través de un acuerdo de cooperación, se encarga de la gestión de esta entidad cultural. Es el primer organismo intergubernamental de cooperación intergubernamental internacional en el espacio iberoamericano. Estamos cumpliendo 75 años de existencia en la región. Es una organización internacional que trabaja para la educación, para la ciencia y para la cultura. Dentro de nuestro actuar en el campo cultural, hace 4 años establecimos la gestión de esta entidad cultural en Río de Janeiro y también firmamos un acuerdo de cooperación en la ciudad de Salvador, Bahía, para hacer la gestión también de algunos espacios culturales, también vinculados a exposiciones de arte, espacios o sitios de memoria, etc. Todos están invitados a cuando vayan a Brasil, si van a Río de Janeiro o Salvador, a visitar los sitios culturales. Salvador es Casa de las Historias y la galería que está abajo del Mercado Modelo. Nuestro modelo de gestión hoy es un modelo único en Brasil y tal vez único en Iberoamérica. No conozco otro sitio cultural con la gestión de un organismo internacional. Nuestro modelo de gestión está basado en una agilidad de procesos, en transparencia, eficiencia, pero que principalmente tiene una visión moderna de sostenibilidad y longevidad de los equipamientos culturales y también centrado en el acceso a la cultura. Voy a hablar un poco sobre eso como introducción y después le voy a dar la palabra a Patricia para que ella nos hable sobre la parte de mediación específicamente del Museo de Arte de Río, pero que también tiene mucho que ver con esta visión institucional de la OEI y de la forma en la cual nosotros encaramos la gestión de esta entidad cultural. También está muy anclada en esta noción o dimensión de la descentralización del acceso a la cultura. ¿Cuáles son? Bueno, yo voy a empezar a hablar de los desafíos de los museos en el siglo XXI. Creo que es algo que quedó bien planteado en algunas de las presentaciones que vinieron antes de la nuestra. La presentación que hubo hoy a la mañana sobre cómo traemos a los jóvenes, a la juventud, a que visiten estos espacios, cómo creamos una relación de pertenencia, cómo hacemos para que la sociedad se adueñe de estos espacios de cultura y arte y que también podamos tener público de todas las edades, de 0 a 150, ¿no? 150 digo porque la expectativa de vida hoy en el mundo ha aumentado bastante. Creo que ese es el gran desafío, la formación de nuestros públicos. Pero en realidad, pensando en la dirección ejecutiva, en la gestión de los sitios culturales, especialmente de los museos, el gran desafío es tener un anclaje en la sostenibilidad económica, social y ambiental. Entonces, pensando a partir de estos 3 pilares, podemos llevar estos equipamientos culturales o museos a conectarse con siglas como ESG o ODS. Eso nos conecta con los patrocinadores o los sponsors y el gobierno. Este es un trabajo que la Asociación de Amigos y de los museos en el mundo hacen con mucha maestría. Establecer relaciones con los sponsors, con los mecenas, esa misión del gobierno también. Y hoy la relación con los mecenas, con los sponsors y con los gobiernos para la contribución de recursos y financiación de la cultura está muy vinculada al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
al cumplimiento y las estrategias de ESG. Así que es importante que del lado de la gestión estemos también atentos a cumplir con estos objetivos, a la misión de estar conectados a las dimensiones económicas, sociales y ambientales de todo lo que hacemos, para que podamos siempre contar con los apoyos de recursos gubernamentales, públicos, como de sponsores privados. Lo que todo el mundo quiere, los equipos que reciben más inversiones son los que consiguen atraer más público. Por eso hablamos de formación de público. Hablando de formación de público, la educación en los museos es una de las formas que utilizamos para que podamos atraer ese público, especialmente el público juvenil e infantil, para estos espacios de los museos y equipamientos culturales. Les traigo aquí una referencia del Museo de Arte de Río para no extenderme mucho y para hablar sobre la parte de educación del museo más específica, pero hoy la gran disposición de un museo en el Museo de Arte de Río se llama Funk, un grito de osadía y libertad, una exposición que se trata sobre una expresión cultural, un ritmo, un tipo de música muy brasilero que nació en las favelas de Río, en los estratos más populares de la ciudad, y que hace poco tiempo la población que consume ese contenido y que vive esa expresión cultural, también tenemos que entender la cultura como economía. Hoy sabemos que por lo menos en Brasil 4% del Producto Bruto Interno brasilero es parte de lo que genera la economía creativa, es decir, música, baile, arte en general generan un movimiento económico y esas expresiones están presentes en la vida de la población. El funk siempre fue una expresión popular que estaba muy localizada en las economías de las favelas, de las clases más populares, pero cuya población no encontraba esa representación como motivo de una exposición de arte especial, o menos que nada en un museo como el Museo de Arte de Río. Tenemos que traer la historia de los museos aquí. En general los museos tienen un historial muy elitista, los edificios son muy imponentes y poco invitantes a las clases más populares. Es una gran realidad que no es solo aplicable a Brasil, sino que en todo el mundo. Hacer exposiciones donde entendamos que se representan mejor las clases más populares no hace del museo un museo menos importante del que es. Por el contrario, hace que podamos trabajar con todas las capas de la sociedad. Esta exposición es una exposición muy disruptiva en este sentido. Nos trae la historia que nació en los años 70, este movimiento del funky, y a partir del soul, de la música negra, con muchas referencias internacionales incluso, pero que en una segunda oleada tiene una expresión más contemporánea y hoy, con mucho orgullo, podemos decir que tenemos un público muy diverso y un público que no se veía en un espacio de museos. Recibimos muchas críticas positivas por parte de curadores, críticos de arte, por la osadía de hacer una exposición con esa temática. Una temática que es importante, que es relevante y que además conecta al Museo de Arte con el público, un público joven, con los estratos más populares de la sociedad y que se planta en ese debate de qué es el arte, qué es la crítica. La primera cuestión que respondimos es ¿qué es el arte para vos? Entonces responder a esa pregunta, ¿qué es el arte? Para todas las partes de la población es muy importante para conseguir ampliar nuestras narrativas y poder alcanzar a todos los públicos, a todos los estratos de la sociedad. De esta forma podemos democratizar el acceso al museo y que todos los sitios culturales, especialmente los museos, tengan un público. Con eso también conseguimos contribuir a cumplir varios de esos objetivos de desarrollo sostenible, conectando al mismo tiempo con empresas y gobiernos para cumplir esos objetivos. Y de ahí vienen los recursos, así que hice el camino de ida y vuelta para que vean cómo nos conectamos con los recursos y con los recursos se conectan con el modelo de gestión y cómo lo llevamos a la práctica.
Es muy interesante también, les traje una imagen para que vean del público visitando la exposición de Funky y la exposición siguiente, que se llamó Un defecto de color, una exposición más tradicional en términos de narrativa, en términos de modelo de exposición, en términos de contenido, pero donde vimos una conexión con el público. Más allá de eso, las actividades educativas y culturales, así como las actividades donde podemos traer al público dentro del museo como actividades de baile, teatro, música, hacen que el público acceda al espacio y que a partir de acceder al espacio, de esa sensación de pertenencia, de un lugar donde estar con su familia, con sus amigos, etcétera, puedan también acceder a los espacios de exposición. Y entonces logramos hacer que las personas vayan a visitar una exposición de arte. Visitaron, por ejemplo, la exposición de Funky y vieron a otra sala donde había una exposición histórica y en otra sala había una exposición tradicional que hablaba de un artista individual, por ejemplo, y así pudimos ampliar la narrativa y el conocimiento cultural de varias personas de distintos públicos. Esta es una forma que descubrimos y que encontramos, que vino a través de discusiones con otros museos, de cómo hacer para que el arte y la cultura sea accesible para todo el mundo y que esa democratización del acceso, que ya está muy alejada de ser solo un debate sobre accesibilidad o gratuidad, que sea una accesibilidad que conecte al público a partir de referencias y representación de lo que está en la pared. Si yo en esa pared o en el texto del museo veo algo que se conecta con mi historia, con la historia de mi ciudad, de mi país, de la región donde vivo, con mucha frecuencia vamos a entender que ese público va a volver a ese espacio y va a salir transformado también. Eso sucede a través de un proyecto de reformulación de la comunicación del museo. Hoy el Museo de Arte de Río tiene un eslogan que creamos que es una forma muy comercial de conectarse con un público más joven. Hoy el Museo de Arte de Río es el más carioca de los museos, ese es su eslogan, y con eso cambiamos incluso el lenguaje en redes sociales, el lenguaje de los textos expositivos y demás. Hoy el lenguaje de la comunicación de la escuela también fue modificada para que sea una comunicación libre de terminología demasiado técnica y que solo le hablen a esa burbuja de curadores, artistas, críticos de arte. Discutimos mucho eso en el equipo para que estos textos, esa forma de comunicarnos, sea una forma de comunicación fluida, porque ya hoy tenemos una gran dificultad de formación de públicos para las arte y cultura más tradicionales. Esa es una gran verdad y el gran desafío de las instituciones culturales, especialmente los museos. Si logramos que ese público entre a ese espacio de la exposición, por cualquier razón que sea, por una actividad educativa o por una actividad cultural, tiene acceso al pabellón de exposiciones, entra en la exposición por primera vez muchas veces, y esa persona no se consigue conectar con esa narrativa, no entiende que el texto, más allá de no haber contribuido con la transformación que nos estamos proponiendo, con aquella reflexión de la que hablábamos, le hicimos un desservicio, lo que diríamos un desservicio a la cultura, porque van a tener que convencer a esa persona nuevamente para que entre a ese espacio cultural a visitar una futura exposición. Entonces es muy importante estar atentos también con la forma en la cual nos comunicamos. También podemos hacer eso sin perjudicar la calidad de las exposiciones, la calidad de los textos, la calidad de la narrativa con la cual nos propusimos acercarnos al público. Hicimos eso y nos dio un resultado impresionante para un público que hoy visita el Museo de Arte de Río de Janeiro. Y recibimos con mucho orgullo el contacto de otros gestores en Brasil y de otros gestores de instituciones culturales. Establecimos muchas asociaciones para también de forma más sostenible lograr que las exposiciones viajen itinerantemente con las colecciones de otros museos. Tenemos una colección nosotros muy amplia también y tenemos que hacer que estas obras circulen. Así que estuvimos en diálogo con otros colegas de otros museos para ver cómo podemos
popularizar, entre comillas, los museos o hacer que sean más accesibles sin, consideremos esto, y este es un diálogo que tenemos con curadores y artistas, sin que sea considerado una forma de retroceso de los museos. Por muchos años fueron espacios elitistas, pero hoy entendemos que el arte necesita ser democrática, la cultura necesita ser democrática y accesible, y la accesibilidad es atravesada por distintos factores. La accesibilidad para personas que necesitan, por ejemplo, alguna atención o tecnología para que les asista, pero también en términos de narrativa, de representatividad. Abrimos una línea de colección para artistas trans y artistas negros para poder también tener ese legado, una reserva, un acervo cultural que también refleje la cultura en nuestro país, en nuestra región. Bueno, era eso un poco lo que les quería contar ahora. Le voy a dar la palabra ahora a Patricia para que entre al tema de este foro, que es educación en los museos, y que nos cuente un poco la experiencia de la Escuela de la Mirada en esta creación del discurso, en la ampliación del público y cómo nos conectamos desde ese lugar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quería agradecer la invitación de todo el equipo que nos recibió aquí con mucha calidez. Quería contarles que estamos muy contentas de estar aquí compartiendo lo que entendemos y venimos construyendo como propuesta del museo. Específicamente voy a hablar de la parte de la educación. Yo actualmente soy la coordinadora del área de educación en la Escuela de la Mirada. Levanten la mano. ¿Alguien ya fue al Museo de Arte de Río? Si fueron, levanten la mano, por favor. Bueno, muy bien. Es bueno para que tenemos una idea, un termómetro. Vos tenés que levantar las dos manos porque incluso participaste de un taller. Una pregunta. ¿Alguien está midiendo nuestro tiempo? Porque si nos dejan, vamos a hablar hasta pasado mañana, ¿eh? Alguien nos interrumpa porque si no, seguimos. Bueno, bien. Entonces, como Sandra planteó, retomando un poco de la primera mesa, donde se plantearon dos preguntas muy importantes. Discutir qué es el arte y la otra es cuál fue la primera vez que fuiste a un museo. Creo que esas son dos preguntas muy importantes para nosotros en el Museo de Arte de Río, porque es un lugar donde uno nos pregunta cómo pueden llegar las personas a este museo, qué hacemos para que lleguen. Sandra habla mucho desde ese lugar, desde esa cuestión de formación de público, pero la Escuela de la Mirada piensa mucho de esa formación con el público, desde el lugar de escucha. Todo lo que les voy a plantear aquí, les voy a compartir de la Escuela de la Mirada. Hay muchas voces junto a la mía. Hay muchas personas que construyen cotidianamente la Escuela de la Mirada. Bien, decimos que somos un museo diferente porque somos un museo que es una escuela y una escuela que es un museo. Entonces, esto hace que tengamos todo un proceso de construcción de un museo distinto. Y estas son preguntas fundamentales cuando pensamos qué es lo que estamos construyendo en cuanto a Museo de Arte de Río y Escuela de la Mirada. ¿Cuáles son los espacios de cultura, arte y educación? ¿Quiénes son las personas que ocupan esos espacios? ¿Cómo podemos pensar las prácticas educativas en diálogo con el arte? Esto está muy vinculado a lo que entendemos como Museo de Arte de Río. Decimos que es un museo de procesos, es un museo para experiencias de duda, de riesgo y de apuesta. Entonces, es un museo donde todo el tiempo estamos en este ejercicio del lugar de la autocrítica. Siempre estamos nos repensando, reconstruyéndonos. Estamos haciendo un buen trabajo, nos preguntamos. Si lo hacemos, festejamos, pero todo el tiempo pensamos, ¿cómo hacemos para llegar a ese lugar a donde no llegamos? Esto va en la línea de la construcción de nuestra propuesta, de lo que entendemos como construcción de Museo de Arte de Río. Como Sandra dijo, somos un museo joven. Este museo ya fue construido pensando desde la parte estructural del museo y desde la parte conceptual de esta manera. Como pueden ver, este es el museo.
Me voy a levantar un poquito para señalarles mejor. Son 2 edificios. El primer edificio a la izquierda es el edificio del Museo de la Mirada y el otro es el edificio donde tenemos las exposiciones. Lo que une los 2 edificios es una pasarela y ese techo tan fluido que ven allí. Cuando digo que el museo fue pensado desde la parte estructural y conceptual en el vínculo entre museo y escuela, es pensando que existe la representación de un edificio vinculado a la educación y otro edificio vinculado al arte. Yo particularmente me gusta dividir el lugar. Son campos diferentes, arte y educación, y que tienen que estar en fricción todo el tiempo. ¿Y qué es lo que nos permite ese lugar de la fricción? Es un concepto que nos gusta hablar de mediación. La mediación para la Escuela de la Mirada es como si fuera el piso del museo. Es nuestro proceso de pensar la gestión. Tenemos que pensar siempre en la mediación. Y volviendo a esta parte estructural, el museo fue concebido desde esa relación cuando entras al museo. Entras al museo, vas a entrar por el edificio de la Escuela de la Mirada, vas a atravesar la pasarela y después vas a llegar al pabellón donde están las exposiciones. Y decimos que es así. Para llegar al arte tenés que pasar por la educación primero. El público va a hacer ese mismo recorrido, ese mismo flujo. ¿Y qué es lo que une la educación con el arte? Lo que simbolizamos con la pasarela es el concepto de mediación. Entonces pensamos, no podemos hablar de museo sin pensar en la relación entre arte y educación. Eso está todo el tiempo en nuestro proceso de construir lo que entendemos que es el Museo de Arte de Río. El objetivo de la Escuela de la Mirada, y lo reforzamos siempre con todos nuestros procesos, y después les voy a contar rápido de cada programa que tiene la Escuela de la Mirada y cómo están construidos, siempre estamos pensando desde ese lugar de la mediación, como metodología, como proceso, como vínculo con el otro, como concepto, como ese lugar de flujo, de tránsito dentro del museo. Esto hace que podamos pensar nuestras propuestas de actividades educativas también desde ahí. Cuando construimos todo el año nuestro plan de educación, todos los programas, siempre estamos pensando dentro de todos los programas. Estamos trabajando con los bebés. Es importante también para nosotros que los bebés estén presentes. ¿Por qué un bebé no puede estar en un museo? Tenemos una visita específica para bebés de 0 a 2 años. Esa visita para nosotros es muy importante y tiene que ser dentro del espacio de las exposiciones, porque entendemos que es así. El bebé no va solo, va con la familia. Muchas veces la familia, cuando tiene un bebé de hasta 2 años, la familia no va a ciertos espacios, no frecuenta ciertos espacios porque son lugares de la cultura del silencio. En el Museo de Arte de Río, desde la parte de propuestas educativas, desde la parte de expografías y de exposición, es pensada para que el bebé pueda participar, estar ahí con la familia. Entonces, pensamos todos los perfiles de público. Niños, niñas, cuando hacemos una campaña para nosotros que el museo es un lugar para niños y no es solo el Día del Niño que tienen que estar presentes, tienen que estar presentes todos los días, de la juventud, de los adultos mayores. Recientemente, hace 2 años, creamos un grupo de teatro con ancianos o gente mayor. Era un grupo de teatro que ya sucedía en la región, ya existía, pero necesitaban de un espacio. Y nosotros pensamos, ¿por qué no recibir ese grupo aquí? ¿Por qué no podemos hacer una articulación aquí con el MAR, que también tiene una biblioteca? ¿Cómo hacemos esa articulación para que trabajemos en teatro? Pensemos en la referencia, en la época. Estamos con la exposición que mencionaron antes, que era de efecto de color. ¿Cómo se hace esa triangulación para que en ese museo tenemos, por ejemplo, un adulto mayor que hace una taller de teatro que antes lo hacía en territorio, pero también pasa a frecuentar otros espacios del museo, que no es solo la sala donde hace teatro, va también a las exposiciones, empieza a frecuentar las otras actividades. Todo el tiempo estamos pensando si realmente estamos construyendo actividades que miren a todos los públicos, que los invite, que pregunte si esa persona no vino al museo, ¿cómo hacemos para que venga? ¿Cuáles son las barreras que tal vez estamos construyendo en términos de museo o de ciudad que necesitamos derribar para que vengan? Eso todo el tiempo lo vinculamos al concepto de mediación. También tenemos dentro de la Escuela de la Mirada, nuestro público prioritario son
maestras y alumnos de la red pública de enseñanza. Todos nuestros cursos los hacemos con una selección para que un porcentaje de personas tienen que ser maestras y maestros de la red de escuelas públicas, entendiendo que somos un museo escuela. Estos son los programas de la Escuela de la Mirada. Siempre digo que son una forma de estructurar, más que nada porque son programas transversales y se vinculan el uno con el otro. Hay uno que es Redes y Territorio con los vecinos del mar. Es un programa donde vemos la conexión del Museo de Arte de Río con la ciudad. En primer lugar, tenemos un vínculo muy fuerte con el entorno del museo. Entonces, ¿quiénes son nuestros vecinos? Voy a hablar un poco más sobre ese proyecto. Tenemos formación e investigación, entendemos eso. Si somos una escuela, somos un espacio de formación, producimos conocimiento. Entonces tenemos nuestros cursos de mediadores, de gestores, también tenemos seminarios y les voy a contar un poquito más enseguida. Tenemos la biblioteca Mar, que es un espacio en realidad. Y en este espacio, en los 4 años de gestión de la OEI, empezamos a pensar qué es lo que puede hacer una biblioteca en el centro de la ciudad, en un lugar extremadamente caluroso, donde vemos que enfrente nuestro hay una plaza que tiene poca sombra. Bueno, pensamos, si esa biblioteca es solo para que las personas vengan a estudiar o es un lugar también para que las personas vengan a entrar, es un lugar gratuito. Entonces empezamos a construir y pensar otras posibilidades de actividades educativas con este concepto de mediación para que la biblioteca por sí misma sea una mediadora dentro del espacio. Actualmente construimos formatos de lo que llamamos puntos de lectura, que es pensar en otro formato de disponibilidad de esos libros y que tengan juegos y que haya otros formatos de presentación, porque entendemos que el fomento de la lectura no está solo en el libro, sino cómo recibís al visitante. Hoy la biblioteca es una biblioteca visitada cotidianamente por jóvenes del territorio que muchas veces, cuando estoy llegando al museo para trabajar, ya están esperando a que abra la biblioteca para poder ingresar. Y empiezan a construir procesos de autogestión de qué es lo que quieren aprender. Por ejemplo, hay un joven que él solo le enseña a otros jóvenes a tocar la guitarra todos los sábados por motivo propio. Eso se hace en este lugar. ¿Y cómo construimos un espacio que tenga como piso la mediación, ese lugar de calidez? Actividades y visitas educativas son todas las conexiones que tenemos con las escuelas, con las visitas de lo que llamamos visitas agendadas, que pueden ser para ONGs, por ejemplo, visitas de bebés, como conté, que son visitas específicas para bebés de 0 a 2 años, y también tenemos una visita con público espontáneo. Siempre decimos que es una de las visitas que para nosotros es de las más importantes. Muchas veces ese visitante que está ahí adelante, porque hay cargadores de celular, son espacios gratuitos. Esos cargadores de celular es uno de esos espacios y muchas veces es un perfil de público que va a ir al baño o a tomar agua y hacemos esa articulación para que la persona también visite el museo. Le hacemos una invitación que se llama Visita para Público Espontáneo. Conozca el mar, les presentamos el museo. Y nuestro programa de accesibilidad, diversidad e inclusión. Y siempre me gusta decir que más allá de pensar en nuestras visitas con intérpretes de señas o recursos de audiodescripción, como Sandra mencionó, también promovemos un foro de accesibilidad. Tenemos cursos de lenguaje de señas que es realizado específicamente pensando en equipamientos o instalaciones culturales. Lenguaje de señas para personas sordas, pensando cuáles son las redes que es importante también conectar dentro de las instalaciones culturales. Pero para nosotros es un programa que atraviesa todos los otros y que es la mayor pregunta de todo este programa, es ¿cómo hacemos que más personas lleguen al museo? ¿Cómo hacemos para llegar a las personas y no quedarnos en ese lugar de esperar que las personas lleguen? No, que las personas vengan porque son motivadas. Y también, ¿qué es lo que entendemos en la Escuela de la Mirada de este concepto de mediación del que tanto les hablé? El concepto de mediación hace 20 años, y es una discusión que está dentro de la educación de museos y en las políticas nacionales brasileras, tiene ese concepto de un lugar orientador para las políticas educativas de los museos. Todo el tiempo estamos pensando, ¿qué quiere decir esta palabra, mediación?
dice aquí que en latín es mediatio, dividir en la mitad, estar en el medio. Dentro de estas dos palabras, de estos dos significados, dividir por la mitad o estar en el medio, dentro de la Escuela de la Mirada nos gusta una profesora que es Miriam Celeste. Dice que estar en el medio es estar entre muchos. Entonces, cada vez que recibimos un grupo en una visita mediada, tenemos más interés que en presentar nuestras exposiciones, en saber cómo, por ejemplo, este joven que vino también con un grupo de la escuela, cómo llegó a este lugar. Entendemos que la visita y la mediación empiezan desde que esa persona sale de su casa. Muchas veces, entonces, el tránsito de una persona que viene a un lugar de la periferia ya es un espacio de mediación, ya está transitando en esta llegada al museo un espacio de mediación. Entonces, para nosotros es muy importante recibir este público en la entrada, que son los pilotes. Muchas veces nosotros salimos del museo para empezar la visita, porque hay un lugar de reconocimiento del espacio. El educador está todo el tiempo interesado en qué quiere decir ese otro, qué trae la historia de esta otra persona y cómo se conecta aquí. Porque la exposición del funky es muy linda y es muy fácil trabajar porque está muy vivo en la cultura carioca, pero solo tiene vida en ese lugar de recepción. Miriam Celeste trajo este concepto de mediación como estar entre muchos. No está ni dentro de la perspectiva del educador, ni del visitante, ni de la exposición y las obras. Está en ese lugar del encuentro, y la mediación solo sucede cuando podemos construir ese espacio que es de intercambio, de encuentro. La mediación es un lugar de autonomía y creación, y una cosa que es muy importante dentro de la Escuela de la Mirada, tenemos un proceso de selección de educadores, pensando en diferentes perfiles de educadores. Vamos a tener educadores vinculados a distintas partes y pensamientos y saberes, muy vinculados al saber circular, al saber de la calle, porque el lenguaje con el que hablamos con un niño, un adolescente, un adulto o un adulto mayor son distintos. Entonces son perfiles de investigación diferentes. Siempre decimos dentro de la escuela que todo educador de nuestra escuela es un investigador. Está pensando más allá de lo que hace, en qué trabaja como concepto de mediación. Entonces pensamos todo el tiempo, ¿por qué hacemos mediación? ¿Cómo pensamos esa mediación para una exposición? ¿Cómo conseguimos encontrar el espacio de la generosidad? Porque si recibimos a un joven y solo nosotros hablamos, ese joven no trae ninguna idea, perspectiva propia, no hay conexión real. Entonces, para nosotros es muy importante que el mar sea el lugar de esa conexión, donde ese joven se vincule. ¿Y qué es lo que se vincula con la perspectiva de su historia? Tengo distintas imágenes de lo que entendemos como mediación. Esta imagen a la izquierda es una foto del final de nuestro curso de mediadores. Es un curso que forma a otros mediadores. En los últimos 4 años hicimos el curso de mediadores de forma descentralizada, partiendo de esa perspectiva volcada a la gestión del OEI. No estamos pensando en la mediación solos. Hay muchas instalaciones culturales en el mundo que están pensando en otras formas de mediación. Es un curso donde invitamos a distintas personas de distintos lugares para componer el curso en sí, cómo va a ser el curso. Y también tenemos el atelier educativo. Son educadores con prácticas completamente diferentes. Juntamos a todo el mundo para poder pensar, bueno, vamos a dividir, no vamos a compartir, vamos a estar entre muchos y debatir sobre este concepto de mediación. Por ejemplo, en este de la imagen a la izquierda fue un curso de mediadores donde pensábamos mucho en la mediación en la calle, donde existen diferentes espacios para realizar vínculos entre museo y el arte. Aquí estábamos en una roda de jongo, se llama, es parte de la cultura brasilera, es algo que sucede en la calle. Y nos quedamos con esta pregunta, ¿será que los espacios de mediación del arte son solo en la calle? ¿No existen profesionales que necesiten salir de la instalación? Es algo que necesitamos mucho en el Museo de Arte de Río. Por otro lado, en la otra imagen es una visita de San Antonio, que es el guía turístico más importante y más antiguo de la zona portuaria. Él frecuenta nuestro programa de vecinos, donde
Bueno, ya les voy a contar un poquito más de ese programa. El programa de vecinos nació con el nacimiento del museo. Desde el primer año que existe el museo existe lo que se llama el café con vecinos. Literalmente tomamos café o un desayuno con nuestros vecinos. Todo el segundo sábado de cada mes tomamos café con los vecinos para entender quiénes son los líderes, quiénes se articulan con el territorio, quiénes son las personas, porque el museo aterrizó en el territorio, pero el territorio ya existía, ya tenía vida, ya tenía referentes, ya tenía su cultura, ya tenía su arte. Entonces, ¿cómo hace el museo para establecer un diálogo con todo esto? El café con los vecinos viene desde ese lugar. Y José Antonio es una persona que surgió del café con los vecinos. Es un gran referente, un guía turístico. Entonces, sin siquiera pensar quiénes somos nosotros los educadores del museo para poder pensar una visita al territorio, lo llamamos a José Antonio y hacemos la visita al territorio con nuestros vecinos. Y este es el concepto de lo que entendemos por mediación. Aquí tienen a Guillermo, un educador de la Escuela de la Mirada, que ya tiene una perspectiva de siempre empezar la visita afuera del museo para entender quiénes son las personas que llegan, cómo llegaron los cuerpos antes de entrar al museo. Y también hay un vínculo con el mirar y entender la zona fuera del museo. Tenemos ese edificio lindo, maravilloso, tenemos el otro museo fantástico, nuestro primo, el Museo del Mañana, pero estamos rodeados de comunidades. Enfrente tenemos la primer favela de Río de Janeiro que se llama Morro da Providencia. Para nosotros es muy importante que el museo dialogue con el territorio, necesita mediar la relación con el territorio, porque somos un museo que todo el tiempo está allí y necesita abrigar las zonas de conflicto. Un museo es albergar conflictos. Del otro lado tenemos una manifestación que hicimos enseguida después de la pandemia, hablando sobre la precarización laboral que surgió de los delivery antifascistas. Eran artistas callejeros y que durante la pandemia tuvieron que pensar otras formas de subsistencia. Esta fue una actividad propuesta por ellos, pensando también en esa relación del concepto de mediación con el museo. Hay un profesor, no sé si lo escucharon nombrar, Luis Antonio Simas, es una gran referente para nosotros. Él dice que el fenómeno educativo está en todas partes. Educamos en la escuela, en la plaza, en la iglesia, en el picado, en el estadio de fútbol, en todas las formas más diversas posibles. En el espacio de educación, entonces, pensamos cómo hacemos educación en todos los espacios. En la calle, por ejemplo, cómo hacemos que crezca ese saber compartido. También pensamos eso en relación al propio uso del espacio del museo. Somos un equipo que, bueno, muchas veces le damos mucho trabajo a Sandra. Le decimos, no, queremos hacer un cementerio abajo en Los Pilotes, no hay sillas, bueno, vamos a contratar unas reposeras, vamos a hacerlo ahí afuera para poder repensar ese lugar de la educación, que no sea solo en un aula, y nos permite que quizás una persona que nunca iba a entrar al museo vea a través de los vidrios, que son los vidrios y se ve lo que sucede adentro, y entran y se sientan. Ese fue un evento donde varias personas compraron una entrada para ver la exposición y no fueron, y después tuvimos que resolver ese problema. Pero me gusta siempre hacer este mapa mental, es uno de los ejercicios que hacemos con los educadores. Y pensamos, ¿qué es hacer mediación? ¿Qué es el museo? Entonces, entendemos el museo como vocación de plaza, de arena, de calle, de laboratorio de experimentación de relaciones sociales, un conocimiento ordinario, intención artística, las historias, las críticas, las sospechas, la curaduría, la multiplicidad de culturas y saberes, la escucha, afectos, biografías, técnicas, sospechas, lo informal. Todo el tiempo estamos entendiendo abrazar que el museo es un campo de tensiones. Si el museo no tiene un problema, algo está mal, porque así se piensa la relación con la diversidad. Eso es lo que siempre tenemos que tensionar todo el tiempo, por eso hablo de la importancia de entender los campos del arte y la educación como algo siempre en ficción, porque el arte tiene un trabajo y la educación también necesita tener un trabajo en esa relación. Miriam habla mucho sobre ese lugar. Miriam Salas, también una gran referente para pensar el concepto de mediación. Me gusta mucho esa frase de estar entre muchos, porque entiende ese lugar de
ampliar la mirada más profundo e inquieto para más allá de simplemente reconocer las autorías a través de una curaduría educativa provocadora que pueda despertar no solamente la curiosidad centrada en la imagen, sino en una experiencia, un camino que nos lleva a pensar la vida, el lenguaje del arte, provocando lectores de signos. Miriam y otros pensadores nos traen este concepto de pensar la curaduría educativa. Todo educador también es un curador, porque si entramos en exposiciones que son inmensas y a veces no hay forma de que el educador sepa todo sobre todas esas obras, pero tiene un lugar de pensar cuál es la narrativa que va a establecer para ese grupo. Entonces, para nosotros es muy importante, por ejemplo, cuando tenemos una visita agendada, hacemos lo que se llama previsita. Llamamos a la persona que nos llamó y le preguntamos, ¿por qué querés visitar el museo? ¿Qué querés ver de esta exposición? ¿Hay algún trabajo que vayas a hacer después para pensar juntos? Y para pensar desde ese lugar de crear la mediación que crear experiencias. Para nosotros es muy distinto lo que llamamos de visita guiada que visita mediada. La visita guiada tiene una propiedad como la de ese Antonio. Tiene un guión de todos los lugares por los que va a pasar, cuáles son las historias, trae una multiplicidad de voces. La mediación está interesada en el encuentro, no tiene cómo prever nada. Nosotros siempre decimos que es una caja de sorpresas, porque no sé cuál es el grupo que vaya a venir, más allá que tenga la previsión de tener la previsita, esa llamada. Es muy importante estar de cuerpo presente para recibir ese grupo y ver qué es lo que trae el grupo consigo. Aquí tenemos lo que dijimos, el café con los vecinos o el desayuno con los vecinos. Es un espacio experimental donde establecemos el diálogo con nuestros vecinos en el territorio. Me dejen ver aquí. Sí. Ya estamos yendo a la 7ª edición de lo que nosotros llamamos Diario de los Vecinos. En nuestro primer encuentro del año pensamos con los vecinos qué vamos a discutir durante el año. Por ejemplo, ya discutimos sobre ver cuáles son los artistas y emprendedores locales, cuáles son las ONGs de referencia con trabajo en el territorio. El año pasado cumplimos 10 años como museo, entonces discutimos qué es y lo que puede ser el museo. Y durante el año trabajamos en este diario y en diciembre lo lanzamos en conjunto con ellos. Es una propuesta en conjunto. Ellos levantan los temas sobre los que quieren escribir, todos los fotógrafos son de la zona. ¿Qué vamos a trabajar dentro del diario? Es una perspectiva de los vecinos. Este es un diario que para nosotros es muy importante porque tiene un lugar. Por ejemplo, el año pasado discutimos los 10 años del museo. Pensamos qué podría ser un museo. Este es un material de investigación para el propio museo, que tenemos un lugar de escucha y vemos qué es lo que les gustaría tener en el museo a los vecinos. Entonces ahí la Escuela de la Mirada lleva las tensiones a la gestión, a la curaduría, a las propias actividades educativas, para que todo el mundo converse y tenga esa relación de tensiones y articulaciones con el territorio. Este fue un diario que pensamos mucho en relación a los niños, porque el año pasado tuvimos un número importantísimo de niños. Entonces era un diario que podía ser manipulado por los niños, tenía muchos dibujos y todo tenía que ver con las pautas de los vecinos. Un año pensamos, ¿será que el diario es la mejor manera? La dificultad para escribir, esa metodología, muchas veces las personas no tienen proximidad con ese proceso, pero ellos mismos lo defendieron. Ellos tomaban esos ejemplares y los llevaban a diarios a donde no llegaban antes. Y muchas veces esas personas necesitan ser reconocidas. Muchas personas tienen un trabajo cultural enorme en el territorio. Quincinio, Antonio, por ejemplo, son personas que mencioné, pero no hay ningún registro sobre eso. Entonces ese diario termina siendo el lugar de pensar la memoria, cómo podemos construir esa relación de mediación en el territorio y continuamos teniendo el cuidado con la memoria de lo que ya existe en ese territorio. Y esa memoria es construida y es compartida. Esta es una actividad que hicimos también con nuestros vecinos. Esta es la única exposición permanente que es Morriños. Es una exposición que me gusta mucho porque tiene un lugar de reconocimiento muy grande y también hace justicia al Museo de Arte de Río, un museo conectado con también las otras áreas.
Es una obra que está expuesta en nuestro estudio X, está muchas veces expuesta al viento, a la lluvia. Entonces, constantemente precisa atravesar una restauración. Entendemos que la restauración está a cargo del equipo de museología, pero hacemos un trabajo compartido. Llamamos a los niños del territorio para que restauren esa obra junto a nosotros, porque todo el tiempo estamos pensando cómo el museo puede conversar con las distintas áreas. No es solo la museología que va a ir a restaurar esa obra, tenemos ese lugar de intervención, porque muchas veces cuando vamos a organizar una visita y los niños del territorio que participaron de esta actividad ya se sienten pertenecientes al espacio porque participaron de esto y entran directamente. Tenemos el curso de mediadores, un curso que está todo el tiempo pensando en el concepto de mediación. Es un curso anual. Tenemos 80 participantes aproximadamente. Hoy en día llegamos a 500 inscripciones en 4 días. Es un curso que es muy deseado, ¿no?, por las personas que estudian o trabajan en el área de educación y museos, y que está focalizado en pensar en las urgencias de las instalaciones culturales, especialmente pensando en ese lugar de hacer educación, hacer mediación. Este es un programa que considero muy importante, que está dentro del programa de formación e investigación, que es la Residencia Mar en las escuelas. Comenzó como un proyecto piloto, pensando en cómo, bueno, muchas veces es así, ¿no? Yo fui más joven, ¿no?, y conocí el museo por primera vez cuando ya era mayor, y fue a través de un profesor. Y lo que empezamos a ver es que muchas veces ese profesor frecuenta el museo para poder llevar a los alumnos por la primera vez. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos construir un diálogo para entender cómo ese profesor entiende el museo? ¿Cuál es la articulación con el proceso de formación? Me gusta mucho ese lugar de la residencia porque es el lugar para abrir y dejar que las instituciones se lleven a la discusión. Es importante tener la reflexión profunda. Es una residencia de 2 meses. Los profesores reciben una beca para estar con nosotros. Nos interesa mucho ese lugar de compartir esos saberes. Son todos profesores de la educación pública. Muchas veces, no muchas veces, siempre tienen una formación excepcional, pero les falta un espacio y un lugar de intercambio. Entonces establecemos ese proceso de compartir entre ellos y que eso después se transforma en una instalación. Empezamos una instalación en la zona de las columnas, los pilotes otra vez. Sandra, de nuevo, ¿podemos usar el espacio positivo ahí abajo con los pilotes? Y también hay un espacio de exposiciones que está al lado de nuestra biblioteca, donde hacemos un proceso de construcción conjunta, donde pensamos cómo se atraviesan el museo y la escuela, qué son esas ideas que atraviesan los dos. Muchas discusiones como ¿cuál es el lugar de legitimidad? ¿Quién cría la legitimidad? ¿Quién legitima un artista? El lugar de creación está en disputa y por eso, una vez más, yo les digo, arte y educación tienen que estar en un lugar de fricción. ¿Por qué? ¿Por qué los profesores no son artistas? Porque lo que más escuchamos decir estos profesores cuando empezamos a hacer nuestra residencia y esa sumersión en nuestra trayectoria, dicen, yo era fotógrafo, era artista, pero no podía pagar las cuentas, entonces tuve que seguir esta carrera. Bueno, ese camino siempre nos deja la pregunta de ¿qué es el lugar de la creación? Es un lugar de disputa y no es un lugar legitimado por una persona. Tenemos que estar luchando por ese lugar. Hablamos mucho de la educación. En educación se hace una gestión que es creativa, tiene el lugar de la creatividad. Mar en las escuelas está en ese lugar de disputa y para que también pensemos en el lugar de pertenencia de ese maestro, que ese maestro no tiene quizás formación de llevar a ese alumno por primera vez. Tiene una responsabilidad enorme en la vida de muchas personas tienen la misma historia como yo, que conocieron al museo a través de un maestro. Bueno, estamos llegando a la 4ª edición de este programa. Siempre llamar a los profesores que ya participaron de la residencia para que construyan con nosotros. Nada mejor que los profesores y maestros para poder hacer este trabajo con nosotros. Bueno, yo les dije que hablábamos mucho, así que ya voy a ir cerrando. Bueno, esta fue la exposición del año pasado, donde discutimos sobre este lugar del museo como calle, ¿no?
y muchas investigaciones de los profesores, de los maestros, trajeron esa referencia del transporte público. Invitamos a un artista para que haga esta obra con nosotros. El mayor museo del mundo es la calle, y en la referencia hay un Mickey Mouse que dice, estás en Río de Janeiro, no es Disney. Ese Mickey, no sé si pueden ver, ¿no? Pero bueno, ese Mickey tiene una mochila que tiene unos libros, pero también es una referencia muy cercana a Río de Janeiro, a un arma. Fue investigado por los profesores, lo que era muy notorio. ¿Cuántas veces los alumnos van a traer referencias violentas? Y ese es su cotidiano. Y nuestra pregunta es, ¿cómo hacemos para trabajar y lidiar con ese proceso de lo que traen los alumnos sin legitimarlo y decir, no, esto está equivocado? ¿Cómo discutimos con eso? ¿Cómo lo acercamos? Bueno, en fin, para cerrar, estamos muy interesados dentro de la Escuela de la Mirada en todo ese proceso de números también para los apoyos y toda la importancia que los datos tienen a nivel de investigación también. Pero en la Escuela de la Mirada también nos preguntamos cómo medimos las experiencias de quien aprende en espacios de arte y cultura. ¿Cómo decimos sobre ese lugar de pertenencia? ¿Cómo expresamos una métrica de la experiencia estética, de la evaluación de la relevancia del trabajo, de pertenecimiento, de la escucha? Algo sobre lo que también hablamos mucho es que a veces necesitamos desaprender en el espacio. El museo también tiene que ser el lugar de desaprender cosas. Nos interesa mucho ese ejercicio de desdoblamiento, ese transbordar, atravesar los campos de cultura, arte y educación. Y voy a terminar mi presentación con una frase de Nego Bispo, que para mí es un referente. Lo que yo entiendo en lo que tiene que ver con la educación. Y hacer educación es este vínculo que tiene comienzo, medio y comienzo, nunca un fin. Y él dice que un río no deja de ser un río porque confluye con otro río. Por lo contrario, pasa a ser él mismo y otros ríos. El río se fortalece. Cuando nosotros hacemos confluencia, no dejamos de ser nosotros, pasemos a ser nosotros y otra gente. Muchas gracias.